A lo largo de la historia, la Iglesia cristiana se ha sometido a prácticas espirituales que parecen de sana doctrina, liberaciones de endemoniados en las que se interroga al demonio y hasta le preguntan el nombre, pero que al final no tienen ningún respaldo bíblico. Hoy te voy a contar qué opino con respecto a esto y lo voy a hacer con fundamento bíblico. ¿Es correcto preguntarle al demonio cuál es su nombre? Esta práctica parte de un único pasaje de la Biblia donde Jesús le pregunta el nombre. Marcos capítulo 5, versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Este mismo relato lo vemos también en Lucas capítulo 8, versículo 30. Para entrar en contexto, Jesús viaja al otro lado del mar, a la región de Gadarenos, y es en las costas donde se encuentra con un endemoniado. La Biblia nos explica que éste vivía entre los sepulcros del cementerio y muchas veces lo habían atado con grilletes de hierro, pero lograba romperlos. En Mateo capítulo 8, del 28 al 29, también nos encontramos con este mismo hecho, pero Mateo nos habla de 2 endemoniados. Aclaro de que esto no es un error o una contradicción, sino que posiblemente hayan sido 2, pero a diferencia de Marcos y Lucas, que cuentan el testimonio de manera más precisa de aquel que habló con Jesús. Mateo suele presentar el testimonio doble como se acostumbraba en la cultura judía, donde 2 dan testimonio de lo hecho, en este caso por Jesús. Él se centró más en la cantidad de testigos para que sea válido su relato. Lo importante de esto es entender por qué Jesús le preguntó su nombre, a lo cual el demonio le responde Legión. Y como vemos, el demonio tampoco le da un nombre específico, sino que le responde Legión porque somos muchos. Cabe aclarar de que en esa época, Legión era una composición de un grupo de más de 1000 soldados, pero ni siquiera más de 1000 demonios se pueden resistir al poder de Jesús, que incluso hasta le tienen que pedir permiso a Jesús para entrar en los cerdos. Cuando Jesús le pregunta el nombre, no es porque él no supiera cómo se llamaba, sino que de esta manera los demonios quedan expuestos delante de todos los presentes y vemos la gravedad de la opresión que esta persona estaba pasando. Además, Jesús está demostrando autoridad absoluta y revelando sus malas intenciones antes de ser expulsados. Jesús no necesitó hacer todo un ritual o una sesión de exorcismo en lucha interminable con los demonios para expulsarlos. Basta con que Él diera la orden y los demonios huyan del cuerpo. Ahora, ¿los apóstoles realizaron este tipo de prácticas? Si bien, como sabemos, en el Antiguo Testamento vemos la manifestación del diablo o los demonios a través del engaño, la opresión, la idolatría, juicio, tentaciones, no vemos liberación en sí como lo hizo Jesús y luego los apóstoles. Antes no se conocía esto porque no existía nadie con poder de autoridad como la que Jesús ejerció. Luego, ese poder y autoridad es trasladado a través del Espíritu Santo a los apóstoles, quienes realizaban las liberaciones de demonios en el nombre de Jesús. Después de lo que describen los 4 primeros evangelios, Mateos, Marco, Lucas y Juan, en Hechos de los Apóstoles no vemos que los apóstoles hayan dialogado o preguntado su nombre a los demonios antes de expulsarlos. En Hechos capítulo 8 versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. En Hechos capítulo 16 del 16 al 18 dice de manera muy específica,
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anunciáis el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En estos dos pasajes, tanto en el de Felipe como en el de Pablo, vemos cómo los apóstoles no necesitaron dialogar con los demonios, solo el nombre de Jesús ejerce autoridad. En Hechos capítulo 5 versículo 16 tenemos otro registro: y aunque de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Acá muchos pensarán que tampoco especifica mucho, sino que generaliza. Pero si nos damos cuenta, cada evento de relevancia con posesión demoníaca fue registrado con detalles a lo largo de todas las escrituras. Si hubiera acontecido algo diferente, se habría registrado, como sí pasó en Hechos capítulo 19, del 13 al 16, que dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera de que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si se dan cuenta, estos hombres no conocían a Jesús, y si no conocen a Jesús, tampoco pueden portar el Espíritu Santo. Ellos solos lo hicieron porque habían escuchado lo que Pablo hacía y quisieron copiar su forma de expulsar demonios. Acá vemos de que no es una fórmula, sino la autoridad real y absoluta de Cristo Jesús. ¿Por qué no es bueno hacer esto? No cambiaría en nada saber su nombre o sus propósitos. ¿Qué necesidad hay de seguir alimentando el sufrimiento de la persona que está padeciendo una posesión? Y por último, nosotros no tenemos autoridad, solo el Espíritu Santo la tiene. Nuestra mente es débil y frágilmente podría ser vulnerada y caer en su juego de engaño. Ponte en ayuno y oración para fortalecer el Espíritu Santo que mora en ti, y verás cómo los demonios huyen, como lo dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No se dejen engañar por esos shows que se montan con supuestas posesiones demoníacas. En el nombre de Jesús, todo demonio sale. No hay nada que se resista a su nombre, que es poder y autoridad. Espero que este video les sea de gran enseñanza. Compártelo para poder difundir este mensaje. Deja tu like y suscríbete para apoyar nuestro canal y poder seguir llegando a más almas que tienen sed de Cristo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.